Creo que ya se ha establecido que no soy una persona muy sentimental, que digamos, excepto por la ira. Generalmente trato de evitar que eso afecte a mis veredictos, pero eso no significa que mi visión personal y subjetiva sobre algo no se vea afectada. Pues no puedo evitar pensar, al ver todas estas cintas que comparten el melodrama y los colores bonitos, ¿cómo es que puede existir alguien que legítimamente se vea conmovido por algo como esto? ¿En serio hay gente que encuentra esto conmovedor? ¿Tan superficial es su forma de ver las cosas? Quiero entender el punto de vista ajeno al compararlo con el mío, para así poder llegar a una conclusión y un posible acuerdo. Pero en casos como este sencillamente no puedo evitar tacharlos negativamente, pues no veo cómo alguien podría ser afectado emocionalmente por estas historias. Para el caso, A Silent Voice, también conocida como Koe no Katachi o Ella es calladita, sin llegar al impacto a nivel taquilla que lograron películas como Your Name, ha logrado obtener las mismas opiniones, pero tratándola a su vez como un caso especial. Quizás se deba a su naturaleza de ahondar en un conflicto más realista, que no se centra específicamente en lo amoroso, sino en el remordimiento por haber cometido un error. Mi problema con este filme específico no es lo excesivamente melodramático o pobre que es su exploración, sino que ¿por qué coño decidieron hacer una película y no una serie? Es imposible no hacer comparativas con el manga, y esto es lo primero a lo que se le puede apuntar, pues el manga no es precisamente corto, teniendo 62 capítulos de entre 20 a 30 páginas cada uno. Hacer una adaptación fílmica implicó eliminar muchos elementos que eran relativamente importantes en el material original, y como resultado la película está llena de eventos convenientes y desarrollo forzado. Para colmo, esta ni siquiera es una adaptación del todo fiel, pues hay aspectos de significativo peso que son cambiados únicamente para aportar al melodrama. El más claro ejemplo de ello es cómo el protagonista reacciona al conflicto principal y cómo se logra su desarrollo. La película cuenta con una excelente introducción que con buena coordinación visual y sonora se logra establecer adecuadamente la personalidad del protagonista y su grupo de amigos como jóvenes con carácter que únicamente buscan diversión, para inmediatamente contradecir esto con su salto temporal al establecer el conflicto. Ishida fue un sujeto que durante su infancia maltrató a una niña sorda, trayéndole el rechazo de sus amigos al acusarlo de ser el único culpable. Entiendo que el punto es generar un conflicto de redención en el que Ishida se ve obligado a comprender sus errores. Pero ¿por qué un personaje que se había establecido tenía tanto carácter y una actitud de sobrellevar la vida sin importar qué, de la nada se volvería un introvertido con depresión que teme incluso hablar con las personas? Sé que hay cambios drásticos de actitud a medida que uno afronta diferentes cosas, pero esto no deja de ser un cambio contradictorio, cosa que no ocurre en el manga. Pues ahí Ishida lo que genera no es temor, sino desprecio, teniendo un punto de vista retraído pero agresivo sobre las personas, viéndolas como falsas o egoístas. Sin embargo, si bien el manga maneja esto mejor, ambas versiones comparten el mismo problema de carecer de un foco concreto. Hay que recordar que con dicha trama la catarsis del personaje se alcanzaría disculpándose con la sorda a la que maltrató. Pero esto ocurre al principio de la película, creando una sinergia extraña por el resto del filme en la que este fuerza una amistad con la misma para intentar sentirse bien por lo que hizo, a pesar de que este punto solo se ve desde su perspectiva, pues la de la sorda jamás se explora en la película. No tendría mayor problema con esta versión más pasiva del personaje si cuanto menos se le diera un foco concreto y se mejorara su desarrollo, pero eliminan todos los otros conflictos con los que se enfrenta, dejando a la trama sin un real objetivo. En un principio pareciera que se trataría de la redención del mismo, para luego pasar a ser un romance forzado, después las amistades hipócritas y luego la autosuperación. ¿El manga comparte el mismo problema de no tener un foco sobre cómo sobrellevar la trama? Pero al menos aquí sí se tiene una idea de lo que tienen que hacer por la subtrama de la película. Un proyecto de grupo que resulta una excusa válida para que los personajes se vean obligados a agruparse. En la película el resto del cast fuera de Ishida y la sorda solo entorpecen la trama. Se elimina toda su exposición dejándolos como simples personajes unidimensionales y virtualmente intrascendentes, a la par de no tener una razón válida para acercarse a Ishida y resultando muy convenientes, siendo bueno la mejor demostración de esto. La amiga de la infancia de Ishida que también decidió alejarse de él, pero en sí la misma solo aporta al punto del maltrato al ser literalmente un bully sin justificación alguna, que jamás parece percatarse de la seriedad de la situación. Voy a admitir que no me molestan las escenas de ella golpeando a la sorda, pero el personaje jamás se desarrolla ni madura sobre esta actitud, no actúa acorde a su personalidad y solo termina siendo la película edgy. Entre estos, el personaje más rescatable es la hermana de la sorda, que si bien aquí sigue siendo un personaje bastante plano, su exploración es suficiente, y su desarrollo con respecto a su visión de Ishida y el cómo este la ayuda a relacionarse con su familia no está mal. ¿Cómo es que el manga maneja esto mejor? Simple. La subtrama de que el gordo quiere crear una película les da la excusa al resto del cast para profundizar más tanto en sus motivaciones como en sus personalidades. La chica rubia buscando atención, el cejas que solo buscaba juntarse con Ishida porque creía que al estar juntos él se vería más normal. Incluso la hermana de la sorda buscando sobresalir para que su hermana no se sienta como un bicho raro. Desde los amigos de Ishida hasta la familia de la sorda. En el manga casi todos los personajes tienen un conflicto interno que de cierta forma los relaciona con el conflicto principal y resulta más justificable que lo presentado en el filme.
Sin embargo, el mayor problema tanto de la cinta como del manga es su deuteragonista. Al inicio se plantea un conflicto iniciado por una relación de maltrato, dando indicios de que la historia busca tratar algo como el bullying. Pero Nishimiya es exactamente el tipo de personajes que nunca usas en este tipo de historias. Durante toda la película, la misma es básicamente un saco de boxeo. Una chica sumisa y tímida que busca simplemente solucionar las cosas de manera pacífica y culpándose de todo lo malo que le ocurre a ella y a Ishida. Ya era un problema que Ishida revelara su catarsis a los pocos minutos de iniciar la película, pero el que el resto de la trama solo venga a demostrar a Nishimiya como un pan de Dios no hace más que demostrarla como una idiota, y a Ishida como un patético. Ishida fue el que buscaba la felicidad de la sorda en compensación por lo que hizo, consiguiéndole amigos a la sorda y relacionándose con su familia, esto a pesar de que él ni siquiera podía conseguir su propia felicidad. Por otro lado, Nishimiya siempre estuvo bien, nunca pareció haber tenido algún tipo de secuela por los actos de Ishida, mostrándose comprensiva y feliz por toda la película. Pero luego decide intentar suicidarse por literalmente ninguna razón. Esto no es más que victimismo a un personaje al que se le ha visto más disfrutando que sufriendo. En la película no hay exploración con respecto a su visión de la situación. Nunca se explora nada sobre cómo ella ve las cosas, más que culparse de todo porque sí y hablar de cómo odia su vida. A pesar de que ella no se ve envuelta en los conflictos con respecto a su condición, sino que son los externos los que sufren por esto. Su madre, su hermana, Ishida, pero no Nishimiya. Si querían crear un mensaje con respecto al bullying, no funciona ni aquí ni en el manga, pues no hay una justificación creíble al inicio por parte de los bullies ni de los espectadores, además de que la única que continúa maltratando a la sorda es Ueno. Sí, el manga sí ahonda un poco más en la visión de Nishimiya, pero es tan nimia que resulta intrascendente. Para colmo, su intento de suicidio no es más que un catalizador para el desarrollo forzado de Ishida, que al final se queda corto, pues una vez decide afrontar sus problemas, la película termina sin demostrar su cambio de actitud, cosa que no ocurre en el manga. Pues no solo el personaje no se pone a llorar como una marica, sino que su verdadera catarsis es afrontar a su clase de primaria, aquellos que vieron cómo maltrató a la sorda, pero esta vez con ella a su lado. Honestamente no es difícil pensar en una mejor trama, y es principalmente con un cambio mayor: deshacerse de la puta sorda. Fuera de broma, es Nishimiya la que literalmente arruina la historia al simplemente crear melodrama. Lo que yo hubiera hecho es hacer que la misma no sea un personaje partícipe de la trama en cuestión, pues los puntos más interesantes del filme son los que no le involucran directamente, sino el cómo otros personajes reaccionan a esto. Todo el conflicto de Ishida, su hermana queriendo que la misma no se sienta complejada, o incluso su madre buscando sobrellevar los problemas de su hija por ella. Se podría haber hecho una historia en base a la exploración de un personaje con remordimiento por su pasado, que por los azares del destino se ve obligado a cuestionar sus acciones al enfrentarse a la familia de la persona a la que realmente arruinó la infancia, dejando su catarsis al mismo reconocimiento de sus errores y buscando cuanto menos hacer las paces. Sí, la película tiene tanto una buena fotografía como una buena animación. Creo que la dirección, sobre todo en el inicio, es apreciable a pesar de todos los efectos de cámara extraños que se usan y el excesivo uso de planos desenfocados. Pero al fin y al cabo todo esto solo aporta al melodrama de la película. Todos los conflictos son solucionados de forma abrupta para poder formar escenas dramáticas pero realmente banales que solo se basan en el llanto y los gritos para demostrar la tristeza de sus personajes. Pero a la hora de demostrar sus motivos para estar tristes, pues nada. Si genuinamente buscaban crear un mensaje con respecto al bullying, pues cometieron el terrible error de victimizar a Nishimiya. ¿Cuál sería el mensaje desde esa posición? ¿No seas un hijo de puta porque si no terminarás solo? ¿Qué clase de mensaje es ese? Victimizar a Nishimiya dándole una actitud sumisa solo hace que la misma se lo merezca al jamás tan siquiera buscar defenderse. Y en todo caso, en tal punto estaría dando un mensaje erróneo, pues le pese a quien le pese, el bullying es un mal necesario, es un método de formar carácter. No hablo de que la violencia siempre sea la solución, pero no puedes esperar solucionar todo tipo de conflictos con palabras bonitas. Sí, quizás se excusaba desde el punto de que Nishimiya es una mujer, pero allí se podría explorar la perspectiva de Ishida al ver lo marica que es al maltratarla sin motivo alguno, o de algún otro chico buscando ayudar a Nishimiya. Honestamente, cualquier escenario se ve mejor que lo que crea esta película. Una historia sin foco concreto que solo se basa en un pseudo romance forzado y melodrama que no lleva a ningún lado. ¿Saben cómo le llamo yo a eso? ¡Putas manipulación emocional! Y eso es a lo que la gran mayoría de películas del estilo recurren. Mera manipulación emocional a partir de escenas melodramáticas, colores bonitos y... me feels.
Supongo que está de más decir que el manga es mejor. Expresa mejor su mensaje y sabe manejar tanto su historia como sus personajes, dando una exploración y desarrollo mucho más competente. Aún así, cuenta con los mismos errores porque la sorda aquí también existe. Sin embargo, comparando ambas versiones está claro cuál fue la que realmente al menos intentó crear una historia dramática, y quién simplemente recurrió a los colores bonitos.